Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Luna 4. Sí, a partir de este momento nosotros vamos a dar inicio formal a esta nueva aventura que son los podcasts. Y es así el concepto tan sobrio, tan correcto. Lo que pasa es no que... No podemos decir, allá los muchachos, ¿cómo están? Porque así es que los podcasts modernos son. Bueno, pero espérate, porque cada quien pone su estilo. Claro, y yo he escuchado podcasts, como estamos transmitiendo en una cabina cerrada. Claro. Hay que ser ya más controlado porque todo se escucha bien. Sí, y además las personas generalmente lo escuchan en un dispositivo. Claro. O en la computadora, Muy con unos bien. audífonos. O sea que es muy curioso el mundo del podcast. Entonces yo con esta voz de pito no podría hacer un podcast. Bueno, porque si no, señora, se va a ver muy afectada. Tú podrías ser el elemento de contraste, Claro. porque siempre tiene que haber un balance. La varieté. Claro. ¿Cómo están? Ay, yo de lo más bien, casi sacando el arbolito. Sí, Señores, es la segunda quincena del mes de septiembre. es Sí. real. Quiere decir que ya... No, espérate, que estamos a la puerta de la segunda quincena. Espérate que... Yo nunca había escuchado a Lisette. Sí. Alando. Espérate un segundo porque estamos... Está jalando el 15. Estamos en calle A, calle B y calle C. Ahí va. Entonces, Ajá. me extrañó porque yo siento que cada año la Navidad se expone o llega más temprano. Sí. Todos sí, es la los idea. sitios están llenos ya de bombillitos, de no ha llegado más lucecitas. temprano porque choca mucho directamente con la temporada ciclónica. No, Entonces pero no se pueden llevar dos cosas a la vez. A la vez. me va a chocar con Halloween. También. Bueno, pero Ok. nosotros no Pero celebramos nosotros no tenemos Halloween. esa costumbre. Hay Exacto. gente que lo celebra, pero no es una ¿Nosotros costumbre quiénes? local. Los dominicanos. Ah, pero tú A sabes. ver, los dominicanos que mantenemos las tradiciones locales. Hay dominicanos que han importado esa costumbre, como la de Acción de Gracias, Exacto. que para nosotros es la noche de Navidad o el día de Navidad. Yo creo que por eso que se está adelantando las Navidades. Es por el Thanksgiving. Por el pavo. Ya. Por el Thanksgiving. Thanksgiving. Sí, por el Thanksgiving, porque el Thanksgiving es en noviembre, entonces también lo asocian con el Black Friday, entonces ya Mira. nadie compra los regalos en diciembre porque aprovechan el Black Friday y entonces me deprimo, En pocas palabras, eso es un arroz con mango. más o menos. Efectivamente. Mira qué buen tema de conversación que a través de las redes sociales quizás, ¿por qué no? Se puede discrepar. Usted dominicano, ¿qué festividades que no son oriundas, se Claro, dice, ¿verdad? correcto. Dominicanas festeja? Claro. Claro. Ustedes, El por Día de ejemplo, Acción de Gracias, aquí hay un porcentaje muy alto de, ay, no, Sí. que hoy no puedo porque voy a comer pavo. Ay, sí. que Uruguay todavía se conserva la Navidad tal cual como tradición Mi navideña. arbolito es rojo y verde como el de toda la vida. ¿Y cuándo tú lo pones? ¿En diciembre o en noviembre? Aquí me he visto obligada por una cuestión maternal de ponerlo antes, porque llegan y comienzan, Pedrito tiene el arbolito, ¿por qué todavía no lo pusiste? Claro. Pero realmente en Uruguay se pone el 8 de diciembre y se quita el 8 de enero después del Día de Reyes. Ah, ya. Un mes. Bueno, un Así mes. Ay, pero da mucho trabajo ponerlo. Y a Y mí me gusta quitarlo ponerlo el 30 de noviembre. Te voy ya a está pasar puesto en un mi casa. tip. Bueno, Ah, sí. pues vamos a Ponerle hacer... un paño y guardarlo. La promesa este año va a ser la siguiente. Este va a ser el reto y quiero que Nelson lo anote, de que a partir de noviembre nosotros vamos a ir poniendo fecha. Vamos a hacer un live view, vamos a mandar a Anthony a la casa de cada uno de nosotros para ver en qué están los preparativos navideños de cada hogar. Buenísima Bueno. idea. ¿Seguro? Sí. Ay, correo. Bueno. Ok. Buenísima Bueno, idea. Sí, Correa así tiene será. cara de que le encanta festejar y celebrar el Navidad. Cualquier cosa. Bueno, en lo que nos enteramos de qué es lo que le gusta celebrar, vamos a sentir lo que viene. Siente lo que viene. Este lunes, en Luna Llena,
Bueno, este podcast no podía ser un podcast si no teníamos la presencia de un invitado importante. Claro, que sepa de podcast. Exacto, de un invitado que verdaderamente sepa de podcast. Totalmente. Entonces, ¿qué les parece si a modo de introducción y presentación vemos y compartimos este video? Experta en comunicación y productora de podcasts y audiovisuales, host y cofundadora de Gente Brava RD, un podcast que comparte historias de vida de gente que de alguna manera la inspiran a ella y a través de ella a las personas que la siguen. En esta época en la que muchos creadores solo se preocupan por ser virales, ella marca la diferencia, creando contenidos valiosos y al mismo tiempo atractivos para todo público. Hoy nos habla sobre la segunda edición de Podcast 101. Crea, lanza y posiciona tu podcast descendiendo sobre nuestra luna. Laura Castellanos. Y nosotros felices de poder conversar con Laura, encantados. Gracias por venir a Luna Llena. Gracias a ustedes por invitarme. Tú y sabes, recibirme. nosotros queremos hacer una actividad paralela, generar un podcast así que se pueda monetizar, Claro. no por nada, sino Para ver. los regalos de Navidad. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno nunca sabe. Claro que ¿Cuánto- sí. Nunca nos pusimos a enumerar la cantidad de podcasts que se han creado durante y luego de la pandemia. Esa era Entre la ellos primera. el mío. Lo que pasa es que el mío no tiene invitados, sí. Ah, ahí está. Sí. Pero uno puede entrar a Spotify Ah, eso sí. y deleitarse. Breve, 5 minutos, para Pero que la gente... ciertamente esa era la primera pregunta que yo tenía que hacerle a Laura, robé. bueno, de las tantas que quiero hacerle, porque el mundo del podcast no es de ahora, o sea, Claro. tenemos tiempo ya conociendo del podcast desde que salió ese primer icono que salía en los celulares, que uno no sabía qué era. ¿Qué es eso que venía en el celular integrado? Podcast, ¿qué es eso? Y entonces, obviamente, internacionalmente, Estados Unidos, aquellos locutores ya de renombre, presentadores, comenzaron a dar inicio, por lo menos que yo conozca, así conocí del podcast, pues haciéndolo y de una manera más íntima, con temas específicos que también divorciaban un poquito de sus afanes. Sí. Sí, totalmente. Y eso que tú decías, la mayoría de los podcasts que son escuchados por primera vez han sido personalidades, ¿verdad? Importantes, reconocidas, que han traído la audiencia que ya tenían anteriormente al formato podcast. Y eso es algo que ha convenido, a mi entender, ¿no? Al mercado local de podcast. Porque personas como Carlos Sánchez o, bueno, doña Claro. Lisette, por ejemplo, han traído a las personas que ya la conocen a este formato novedoso, ¿verdad? Y la verdad es que es sumamente interesante y súper beneficioso para las marcas personales y creadores también. Pero Luli decía, por ejemplo, y perdón, que curiosamente nosotros cuando comenzamos a escuchar más el avasallamiento de la palabra podcast fue a raíz de la pandemia. Sí, sí. Creo que Yo fue escuchaba en mi casa, no aguanto un podcast más. inteligentemente, entiendo y aplaudo que fue una buena movida para muchos artistas y profesionales que tenían también la necesidad de expresarse y sin ni siquiera pensar en lo económico, sino de más bien buscar una apertura a lo que la pandemia nos estaba llevando con las limitaciones. Totalmente. Pero llegó un punto donde decía, wow, pero ya como que son muchos podcasts. Realmente yo no creo en eso. Realmente creo que todavía en República Dominicana nos falta mucho por explorar. La mayoría de los podcasts estamos, y me incluyo también, haciendo el mismo formato entre todos, ¿no? Formato entrevista, formato conversacional o de panel, pero hay muchísimos otros formatos, por ejemplo, que se hacen en Estados Unidos, como la crónica periodista, el reportaje, los podcasts de ficción. Traen, por ejemplo, a este formato lo que eran los radioteatros, que es sumamente interesante. Entonces, yo creo que, al contrario, yo creo que nos falta muchísimo por explorar. Se debe de sentir así porque obviamente en la pandemia hubo como un boom en República Sí, Dominicana, pero claro. eso pasó bastante local. Realmente en Estados Unidos, pues después del 2014 es algo que se ha popularizado bastante y en el 2024 es una industria que va a generar alrededor de $4 billones en ingreso publicitario. Entonces Wow. nosotros estamos muy lejos de ese crecimiento, tal vez por eso se siente como un boom de repentino, pero la verdad es que, como tú decías, la mayoría de nosotros borró su aplicación de podcast al inicio y qué pena, curiosamente, Qué pena. ¿verdad? En el 2018-2019
veo, yo me encuentro con este formato y digo, wow, cuántas posibilidades y cuánta flexibilidad de uso y de consumo, que es uno de los factores más importantes de ese formato, que te permite escuchar donde quiera que estés, a la hora que quieras y escuchar lo que quieras. Es correcto. Entonces eso ha democratizado bastante el formato, tanto para la marca personal como para las instituciones también. ¿Cómo comenzaste tú? Bueno, yo, es una historia muy curiosa. Yo empecé escuchando podcasts de fuera por pura curiosidad, porque, no sé, me llamaba la atención en el 2018 y dije, bueno, acá, pero yo como que nada más escucho podcasts en inglés y los podcasts en español. Ahí empecé a descubrir ciertos proyectos mexicanos, colombianos, pero todavía no había escuchado nada local. Y se me ocurrió la idea de crear algo similar, pero muy atado a lo que es la industria cultural y artística del país, que es de las cosas que más me apasionan por mi background académico, que es en comunicación y cultura. Y decido hacer este podcast que se llama Gente Brava, un podcast de entrevista que tiene como pilares la motivación, el coraje y la identidad de personalidades caribeñas. Y a partir de ahí pues empezamos a crear podcast, primero como un deseo, ¿verdad?, muy individual de expresión, pero luego nos empezaron a llamar diferentes marcas institucionales como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, clientes ya más individuales de marca personal que querían crear su podcast, y recientemente pues este año decidimos ya dar clases sobre eso y compartir las experiencias que tenemos. Maravilloso, Qué bueno. maravilloso. ¿Por qué Gente Brava? Bueno, Gente Brava es un nombre que, bueno, según nuestras investigaciones, aunque no tengo una fuente concreta para eso, bravo significa taíno en lenguaje taíno. Entonces yo quería resaltar la identidad taína de los países caribeños a través de ese nombre, y entonces al final era como bravo, brava, y dije, bueno, Gente Brava me parece que es un mejor nombre. Fíjate, y yo lo interpreté cuando lo escuché por primera vez, que era como gente valiente, También, gallarda. Atrevida, También. ¿no? Sí, que Con también coraje. cabe. Claro, funcionó para ambas cosas, Claro. porque definitivamente la población indígena que estaba en el Caribe eran reconocidos por eso, por su coraje. Entonces también yo quería resaltar qué coraje, qué, no sé, agallas tienen los artistas en República Dominicana y el Caribe, y ese era como el punto principal para explorar. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de uno idear un podcast? ¿Qué propósito? O sea, ¿cuál es? Me imagino que uno debe de preguntarse para qué o por qué, pero debe existir algunos lineamientos que traigan a aterrizar esa idea y que también sea potable. Totalmente. Definitivamente, para que sea sostenible en el tiempo hay que tener un conocimiento de lo que conlleva hacer un proyecto de podcast, porque al inicio puede sonar como muy fácil de hacer, porque obviamente tú lo puedes grabar con tu celular, con unos audífonos, pero en el tiempo, para tú seguir publicando episodios y estar como a la altura de esas fechas de publicación, bueno, doña Alicia seguro sabe, hay que sacarle tiempo, energía y si no presupuesto para poder crearlo. ¿Es costoso? Puede serlo, dependiendo del concepto y el formato. Digo, si se hace bien, como todo. Claro. Si tienes que alquilar Tiene que un ser, estudio. claro. Claro, o sea, para hacerlo. dependiendo de lo que sea, porque si es un podcast tú solo, que son cápsulas educativas sobre un tema que tú conoces mucho como experto, pues entonces tal vez tú lo puedas hacer en tu casa Claro. y tu inversión va a ser la compra de un Mínima, micrófono, por ajá. ejemplo, y de tiempo. Ok. Pero luego, si tú no sabes editar, vas a tener que buscar una persona que lo edite. Entiendo. Mientras más ha crecido el formato, pues más necesidad tenemos de contenido de calidad. Ya esa etapa de, ¿verdad?, pioneros y vamos a Claro. experimentar con el formato, pues ya pasó. Ya ahora tenemos un reto mayor, que es cómo nos destacamos ante tanta cantidad de podcasts, y la calidad juega un factor muy importante. Entonces los equipos juegan un factor importante en la calidad, qué tipo de contenido vas a sacar, y como tú decías, hay unos lineamientos, unos fundamentos que yo recomiendo hacer antes de lanzar uno. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quién es tu audiencia? Claro. ¿Qué es lo nuevo que vas a ofrecer entre el mar de podcast, ¿no?, de la misma categoría ¿Qué que te va a tú diferenciar? posiblemente? Claro. Claro. Entonces hay que hacer ese ejercicio, y es básicamente como el origen y la motivación de las clases de Podcast 101. Enseñarle a la gente que no es tan simple tal vez como parece, y a qué se podrían enfrentar, dándole también las herramientas más básicas posibles. Claro. Sí. El podcast, porque ahora vemos, y corrígeme si estoy mal, cuando inició era simplemente una aplicación que uno escuchaba, Sí, sí. un material, pero ahora vemos que son grabados en video, o sea, las personas lo enlazan con YouTube, o sea, es No una todos, pero una buena parte, Sí. sí. Pero hay vamos a decir, una onda, Te haremos ¿no? escucha Sí. próximamente. Claro. No, es que yo escucho, por ejemplo, a Marian Rojas Estapé en el podcast de ella, y es solo audio. Sí, sí. Sí, a eso. Digo, eso es lo que hemos hablado también en cuanto a la radio y lo que se ha implementado desde un tiempo para acá de grabar. De televisarlo, O sea, ¿no? eso va en el gusto del consumidor. A mí me gusta escuchar la radio por eso mismo, Qué porque bueno. me gusta escuchar la voz
de la persona que me está llevando, contando una historia, informándome algo, y siento que si le agregamos el audio, me pierde la magia. Eso es a mí. Sí, a mí me pasa a igual. mí me pasa igual. Me encanta mantener esa mística de no saber quién es la persona que está hablando conmigo, por ejemplo. Pero Lo que pasa es que para algunas respondiendo a tu personas el chisme, pregunta, la verdad es que hay un 66% de los podcasts nuevos que son, o sea, la gente los descubre en redes sociales. Y las redes sociales, la verdad es que están premiando el contenido en video. Entonces, por eso esa tendencia de Sí. video podcast también. Sí, claro. Y también es tratando de rentabilizar la Videopodcast, inversión. era la palabra. Claro, rentabilizar la inversión de tú tener, bueno, ya si lo voy a grabar en audio, ¿por qué no lo grabo en video? Sí, y así claro, tengo claro. contenido para YouTube y Y se contenido puede tener para las dos podcast. versiones también. Totalmente. Sí. totalmente. Viene una segunda edición Sí. de Podcast 101. 101, crea, lanza y posiciona tu podcast. Lo iniciamos en junio y ahora lo estamos repitiendo en septiembre. La primera sesión fue el sábado pasado, pero como queda grabada por un mes, la gente todavía tiene chance de inscribirse para seguir el próximo sábado y el sábado 23. Son 3 sesiones, 2 virtuales y una presencial. ¿Y cómo pueden, los que no participaron en la pasada, cómo pueden sumarse? Claro, me pueden seguir en Instagram, @LauraNCastellanos, o seguir mi página web, www.castellanoscomunicacion.com/podcast101, y ahí me pueden escribir o pueden conseguir la información de las sesiones. Maravilloso, maravilloso. Gracias por enseñarnos y Claro por que sí. trazar caminos que otros podemos seguir también para aprender Muchísimas y gracias. hacerlo ¿Quieres mejor. otro podcast en tu vida? Sí, Pues ya yo lo ideé, ya yo lo tenemos tengo. un buen referente. Ya Ok, yo lo tengo. Comiencen a consultar con Laura el nombre y todo lo demás, Ahí va. mientras Erlin se encarga de lo Ah, ok. siguiente, Este ¿verdad, fue el Erlin? episodio número Sí, 1. de hecho.